Si mis pies resbalan al andar, me golpean las olas sin cesar y siento que me ahogo en el mar. Escondido en tu gracia estoy, aferrado a tu promesa, oh Dios, de que hasta el final me sostendrás. La roca de mi salvación, la roca fiel, poderosa es su voz. La roca de mi salvación, la roca fiel, infinito es su amor. La roca inconmovible. Mi esperanza en tu sangre está, mi refugio en la tempestad, en tormentas hoy puedo cantar. Escondido en tu fuerza estoy, aferrado a tu promesa, oh Dios, de que hasta el final me sostendrás. La roca de mi salvación, la roca fiel, poderosa es su voz. La roca de mi salvación, la roca fiel, infinito es su amor. La roca inconmovible. Oh, 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 la roca inconmovible. Sobre la roca estoy de pie y lo demás arena es. Firme estaré, y al no poder su rostro ver, descansaré en su gracia fiel. Firme estaré, sobre la roca estoy de pie y lo demás arena es. Firme estaré, y ya no poder su rostro ver, descansaré en su gracia fiel. Firme estaré, firme estaré. La roca de mi salvación, la roca fiel, poderosa es su voz. La roca de mi salvación, la roca fiel, infinito es su amor. La roca de mi salvación, la roca fiel, poderosa es su voz. La roca de mi salvación, la roca fiel, infinito es su amor. La roca inconmovible. Oh, oh, la roca inconmovible. Iglesia, muy buenos días. Una vez más
reunidos con el propósito de adorar a nuestro buen Dios y de escuchar su mensaje a través de la palabra. Hoy quiero invitarlos a que me acompañen a 1 Corintios. Vamos a estar leyendo en el capítulo 15 los versos 1 al 4. 1 Corintios 15, 1 al 4 dice: Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esta semana que pasó y que de alguna manera termina hoy, o a veces comienza cuando tomamos el domingo como el primer día de la semana, es conocida en la mayor parte del mundo como la Semana Santa. Y en esta semana pues se recuerdan básicamente dos cosas fundamentales. Uno, la muerte del Señor, y dos, su resurrección. Cosas que nosotros como creyentes no recordamos en Semana Santa, sino que recordamos constantemente. La primera, su muerte, cuando participamos de la cena, y la segunda, su resurrección, todos los domingos cuando celebramos el Día del Señor. Y el pasaje que acabamos de leer de alguna manera nos habla del contenido del Evangelio, nos habla de la muerte, nos habla de la resurrección, que son dos hechos históricos que, de no haber sucedido y de no haber sido reales, como lo dice Pablo en el mismo pasaje más adelante, vana sería nuestra fe y vana sería nuestra esperanza. Ahora, ¿por qué les digo todo esto? Porque a veces y generalmente lo hacemos cuando vamos a tener nuestro tiempo de adoración. Tomamos un salmo, miramos los atributos que expresa el salmo y adoramos y cantamos al Señor, y eso pues está bien. Pero hoy hemos leído una verdad, o nos recuerda, una verdad, la verdad del Evangelio, y nos recuerda la muerte y la resurrección de Cristo, cosas que nos deben invitar a alabarle y adorarle, porque es a través de ello que nosotros hoy estamos aquí, es a través de ello que podemos reunirnos, y es ahí donde descansa toda nuestra esperanza. ¿Qué tal si en esta mañana oramos y entregamos este tiempo a Dios? Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias Señor, por esa obra maravillosa que hiciste cuando viniste a la tierra, cuando entregaste tu cuerpo para ser molido en la cruz. Mas también, Señor, gracias por tu resurrección. Gracias, Señor, porque de alguna manera estas verdades son las que nos tienen hoy en este lugar. Estas verdades son las que nos permiten alcanzar esa salvación por gracia. Y hoy queremos, basados en estas verdades, adorarte, basados en estas verdades, agradecerte por esa salvación tan grande. Hoy, Señor, ayúdanos a que siempre estemos recordando esa muerte, recordando esa resurrección, y a vivir bajo los efectos de las mismas. Hoy oramos, Señor, y basados en esa obra perfecta, sabemos que podemos venir delante tuyo, confesar nuestro pecado, como lo dice la Escritura, y tú eres fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Hoy oramos, Señor, perdónanos, Dios, perdónanos, porque aún a pesar de todo lo que tú hiciste, a pesar de tu obra perfecta, Señor, aún nosotros seguimos fallando. Por eso, Señor, acudimos a tu misericordia, a tu perdón, y confesamos nuestro pecado, Señor, sabiendo que tú nos perdonas. También, Señor, queremos, sabiendo que tú suples nuestras necesidades, como lo expresa la Escritura,
presentar las necesidades que hay en tu iglesia, las necesidades, Señor, que hay en cada uno de nosotros. Hoy oramos, Señor, ayúdanos en cada área, ayuda, Señor, al que está enfermo, ayuda a aquel que está pasando por situaciones económicas difíciles, ayuda a aquel, Señor, que está pasando por situaciones familiares complicadas. Hoy oramos, Señor, a ti y clamamos, ayúdanos, por favor, ayúdanos. Mas también, Señor, hoy queremos adorarte, Dios. Queremos recordar tu obra perfecta. Queremos recordar lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. Y es por eso, Señor, que en esta mañana queremos cantar glorioso intercambio. Cantémosle a Él, glorioso intercambio. ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador? Como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio
El Salmo 71 en el verso 3 dice: sé tú mi roca protectora, sé tú mi castillo de refugio y salvación. Tú eres mi roca y mi castillo. Cantémosle en esta mañana: mi roca. Jesús, en su justicia y en la cruz, de nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz, de nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Rey. Descansar en su gracia fiel, en la tormenta yo sabré, mi ancla firme está en Él, mi ancla firme está en Él. Voy a estar sin manchar, de Él vendré justificar.
Bueno, hoy, como veníamos hablando al inicio, el mundo celebra o recuerda la resurrección de Cristo. Y aunque venimos en el estudio del libro de Santiago, vimos necesario hacer nuevamente una pequeña pausa y no dejar a un lado la importancia que para nosotros como creyentes tiene la resurrección de nuestro amado Señor Jesucristo. Y para hoy, para este tema, tenemos un invitado especial, es alguien de la casa, alguien que ha compartido mucho con nosotros, es el pastor John Montaña. Así es de que escuchemos lo que el Señor tiene que decirnos en esta mañana. Amigos de Iglesia Bíblica Casa del Evangelio, qué bueno poder compartir con ustedes la palabra del Señor en esta mañana. Primero que todo, antes de poder exponer las escrituras, quiero darles un saludo de parte de todo el core group de plantación. Estamos cumpliendo la misión que nos propusimos, estamos preparándonos para esta plantación de esta nueva iglesia, así que les pedimos que sigan orando por nosotros. Sabemos que oran por nosotros y eso es demasiado valioso, así que no dejen de orar, porque de verdad que sus oraciones son escuchadas por el Señor y nosotros nos sentimos agradecidos de saber que la iglesia que nos ha enviado levanta una plegaria por lo que estamos haciendo para la gloria de Dios. Bueno, el día de hoy, como lo dijo el pastor Víctor hace un instante, ustedes van a hacer una pequeña pausa con respecto a la carta de Santiago para que abordemos un tema que es celebrado en este domingo de Semana Santa, y ese tema es el tema de la resurrección de Cristo. Ahora, es importante recordar que esa resurrección tiene maravillosas implicaciones para nuestra vida. Una de esas implicaciones nos comunica que así como Cristo resucitó, un día nosotros resucitaremos. La pregunta es, ¿crees tú en esa verdad? Acompáñame con tu Biblia a 1 Corintios, capítulo 15, y vamos a leer desde el versículo 12 hasta el versículo 34. Pero antes de hacer lectura del pasaje, quiero invitarte a que hagamos una oración. Señor, yo quiero darte las gracias por esta Iglesia Bíblica Casa del Evangelio. Señor, tú sabes cuánto amamos esta congregación. Aún somos parte de ella, Señor, siendo un grupo enviado. Y oramos por esta iglesia, Señor, para que tu palabra predicada sea calando profundo en nuestros corazones, para que la realidad de la resurrección sea dándonos esperanza futura, y también para que la resurrección nos ayude a vivir una vida a la luz de esa realidad. Oramos esto en Cristo Jesús. Amén y amén. Yo he titulado este mensaje La realidad de la resurrección. La realidad de la resurrección. ¿Alguna vez usted ha dudado con respecto a la vida después de la muerte? ¿Ha dudado de la futura resurrección de los muertos de la cual nos habla la Biblia? Bueno, si usted es alguien que no asiste con regularidad a la iglesia o no profesa la fe cristiana, bueno, muy seguramente su respuesta es sí. Naturalmente, tengo mis dudas con respecto a la vida después de la muerte y también con respecto a una futura resurrección de los muertos. Ahora, yo estoy seguro que los únicos en responder con un sí no son solamente los que se consideran no creyentes. Muchas personas que asisten a la iglesia con regularidad en algún momento determinado se han cuestionado o han dudado de la resurrección que nos es prometida en Cristo.
En una ocasión, una mujer que se congregaba con frecuencia me dijo algo así como: yo no sé qué pase después de la muerte, pero si no hay nada después de eso, por lo menos puedo estar tranquila porque llevé una vida llena de buenos valores y de ética moral correcta. En un momento difícil de su vida, esta mujer, que asistía domingo tras domingo a la iglesia, tuvo dudas con respecto a la resurrección en Cristo. Y eso no es lo único, hay varios casos. Incluso podemos ver que algunos teólogos pueden enfrentarse a estas dudas cuando se sienten cerca a la muerte, ya sea que sepan que tienen una enfermedad terminal o ya sea porque muera un familiar. Hay varias personas que asisten a la iglesia que han luchado con la veracidad de la resurrección. Como que creen y afirman la doctrina de la resurrección en sus mentes, pero todavía no la han creído por completo en su corazón o dudan de ella en su corazón. Así que ya sea que tú profeses la fe cristiana o no, todos nosotros en algún momento hemos tenido que lidiar con la duda con respecto a nuestra resurrección en Cristo. Sin embargo, hay una verdad que disipa todas esas dudas. De acuerdo con 1 Corintios capítulo 15, del versículo 12 al versículo 34, la resurrección es una realidad. Y yo quiero que al leer este pasaje tú recuerdes eso. La resurrección es real. Y yo no quiero que tú asumas eso solo como una doctrina o como una verdad teológica. Mi oración en esta mañana para ti es que la realidad de la resurrección llegue a lo más profundo de tu corazón. Si concibes la resurrección en Cristo solo como una doctrina histórica, es posible que si llega el momento de la prueba, entonces dudes. Pero si esta verdad de la resurrección pasa por tu mente y llega a tu corazón, entonces la realidad de la resurrección te va a ayudar a aferrarte al Evangelio en los momentos más difíciles de tu vida. Leamos juntos 1 Corintios capítulo 15 del versículo 12 al versículo 34. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces vendrá el fin cuando Él entregue el reino al Dios y Padre,
después que haya terminado con todo dominio y toda autoridad y poder. Pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será eliminado es la muerte, porque Dios ha puesto todo en sujeción bajo sus pies. Pero cuando dice que todas las cosas están sujetas a Él, es evidente que se exceptúa a aquel que ha sometido a Él todas las cosas. Y cuando todo haya sido sometido a Él, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. De no ser así, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si de ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué entonces se bautizan por ellos? Y también, ¿por qué estamos en peligro a toda hora? Les aseguro, hermanos, por la satisfacción que siento por ustedes en Cristo Jesús, nuestro Señor, que cada día estoy en peligro de muerte. Si por motivos humanos luché contra fieras en Éfeso, ¿de qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Sean sobrios como conviene y dejen de pecar, porque algunos no tienen conocimiento de Dios. Para vergüenza de ustedes lo digo. Mi mensaje para ustedes en esta mañana es el siguiente: crean en la resurrección y vivan conforme a ella. Crean en la resurrección y vivan conforme a ella. Ahora, ¿por qué deberías tú creer que un día vas a resucitar? ¿Y por qué esa verdad debería cambiar tu vida? Bueno, déjame darte dos razones importantes a partir de 1 Corintios capítulo 15. En primer lugar, cree en la resurrección porque Cristo ha resucitado. Cree en la resurrección porque Cristo ha resucitado. En los versículos 12 al 19 podemos ver cómo el apóstol Pablo empieza a confrontar a aquellos que están negando la resurrección. Y él empieza a hablar de las implicaciones que existirían si la resurrección de los muertos no fuese cierta. Observen los versículos 13 al 19. Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa, todavía están en sus pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. ¿Ustedes notaron eso? Si la resurrección no es cierta, entonces el fundamento de nuestra fe no es real. El evangelio no sería real porque Cristo no habría resucitado. La predicación de los apóstoles tampoco sería real. La fe de los corintios sería una fe vana, una fe vacía. Los apóstoles no serían otra cosa sino unos testigos falsos que afirman algo que Dios no ha hecho. La fe cristiana sería falsa, los creyentes estarían aún en sus pecados y finalmente todos aquellos que han muerto creyendo en Cristo realmente están perdidos. En otras palabras, si la resurrección no es cierta, los creyentes son las personas más dignas de lástima que puedan existir en todo el mundo. Y lo increíble de todo esto
es que algunos miembros de la iglesia de Corinto estaban negando la resurrección y ellos no se habían dado cuenta de lo que eso implicaba. Amigos, si negamos la resurrección, debemos ser conscientes de lo que eso implica. Negar la resurrección es negar el evangelio. Negar la resurrección es negar lo que Dios ha hecho en su Hijo, en los apóstoles, en nuestras vidas y en las vidas de aquellos creyentes que ya partieron con el Señor. Si la resurrección no es cierta, nuestra fe es vana y vacía. Sin embargo, Pablo no termina ahí. Él no deja abierta la posibilidad para que el que lea el texto piense que puede ser, de pronto no hay resurrección. No, él no deja esa puerta abierta. En realidad lo que Pablo hace es confrontar la negación de la resurrección con la realidad de la resurrección de Cristo. Observe los versículos 20 al 22. Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. La mayor prueba que Pablo le da a la iglesia de Corinto para creer en la resurrección es la misma resurrección de Jesús. Tú y yo podemos creer que un día vamos a resucitar porque Cristo ha resucitado. Y la resurrección de Cristo es un evento histórico real. Lamentablemente hay muchas personas dentro de la iglesia, no dentro de esta iglesia, pero sí dentro de la iglesia universal, que niegan la resurrección histórica de Cristo. Los teólogos liberales, por ejemplo, ellos afirman que Jesús es amor, que Jesús es nuestra inspiración, pero ellos dicen que Él no resucitó físicamente. Él resucitó solamente en nuestros corazones. Y hay muchos cristianos creyendo eso sin saber lo que implica. La resurrección de Cristo es un hecho histórico veraz. De hecho, si tú lees los versículos anteriores a este pasaje que estamos tratando en esta mañana, vas a darte cuenta que Pablo habla de la multitud de personas que vieron a Cristo resucitado, más de 500, incluido Pedro e incluido él mismo. Jesús venció a la muerte, se levantó de entre los muertos, se apareció a sus discípulos. Eso es una realidad. Y esa realidad nos da esperanza. ¿Sabes por qué? Bueno, porque como dice el versículo 20, Cristo es primicias de los que durmieron. Es decir, Él es el primero de muchos que van a resucitar después. Y Pablo explica esto de forma magistral. Él recurre a la figura del primer hombre creado para explicar la gran bendición que nosotros tenemos en Cristo. Mira los versículos 21 y 22. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Si la muerte es una realidad para nosotros por causa de la caída de Adán, la resurrección será una realidad para nosotros por causa de la resurrección de Jesús. ¡Cuán maravillosa es la resurrección de Cristo! Gracias a ella nuestra fe está sobre un fundamento inconmovible. Gracias a la resurrección nosotros podemos vivir como creyentes perdonados y justificados. Podemos predicar el evangelio con la confianza de que estamos comunicando la verdad más grande de todas. Dios resucitó a su Hijo.
Y por supuesto, si morimos, vamos a la tumba con la seguridad de que un día Cristo nos levantará de ella cuando regrese por segunda vez. La resurrección es tan cierta y tan real como la misma muerte. ¿Te das cuenta de la profundidad de nuestra fe? ¿De la inmensidad de la fe cristiana? ¿De la esperanza tan grande que la resurrección de Cristo nos otorga? No solo tenemos seguridad de que al morir los creyentes iremos a estar con Cristo y con el Padre y con el Dios Trino en el cielo, sino que tenemos la esperanza de que un día vamos a resucitar de nuevo. Impresionante. Cree en la resurrección porque Cristo ha resucitado. La segunda razón por la cual debes creer en la resurrección y vivir de acuerdo con ella es porque en su regreso Cristo va a vencer a la muerte. Cree en la resurrección porque Cristo vencerá a la muerte. La primera victoria de Cristo sobre la muerte fue en su resurrección. Sin embargo, la Biblia nos promete que cuando Jesús regrese, Él va a derrotar a la muerte de una vez y para siempre. De los versículos 23 al 28 vemos que Pablo empieza a explicar que la resurrección tiene un orden. Primero resucita a Cristo y después los creyentes. ¿Cuándo va a suceder eso? En la segunda venida, cuando Cristo elimine a su último enemigo, y ese enemigo es la muerte. Veamos rápidamente los versículos 22 al 28. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces vendrá el fin cuando Él entregue el reino al Dios Padre, después que haya terminado con todo dominio y toda autoridad y poder. Pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será eliminado es la muerte. Porque Dios ha puesto todo en sujeción bajo sus pies. Pero cuando dice que todas las cosas están sujetas a Él, es evidente que se exceptúa aquel que ha sometido a Él todas las cosas. Y cuando todo haya sido sometido a Él, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Aquí Pablo está afirmando que para el final de los días, Cristo va a derrotar a todos sus enemigos. Él va a abolir todo dominio, toda autoridad y poder. Ahora bien, en medio de esa afirmación, Pablo está haciendo una alusión a dos textos del Antiguo Testamento. La primera alusión la hace con respecto al Salmo 110. Cuando él dice, pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Bueno, la razón por la que yo creo que Pablo hace referencia a este salmo es porque al final del Salmo 110, el que está sentado a la diestra de Dios, en el día de su ira, va a abatir a sus enemigos terrenales, a todos esos reyes que son sus enemigos. Sin embargo, Pablo en este pasaje lo lleva más allá porque nos señala que el último enemigo que Cristo va a vencer es la muerte. No solamente va a acabar con sus enemigos terrenales, va a vencer a la muerte de una vez y para siempre. Eso es un gran motivo para que tú y yo creamos en la resurrección. Ahora es interesante que en el versículo 27 Pablo vuelve a decir, Dios ha puesto todo en sujeción bajo sus pies. Eso es
otro pasaje del Antiguo Testamento, pero es el Salmo 8. Y si tú lees el Salmo 8, vas a ver que no se nos está hablando de los enemigos, sino que se está hablando de la creación, de cómo Dios ha puesto a la creación bajo la autoridad del hombre. En los versículos 6 al 8 de ese salmo, tú puedes ver que cuando lo lees, se parece bastante a Génesis 1:26, en donde el primer Adán recibe por parte de Dios la autoridad para ejercer dominio sobre toda la creación. Sin embargo, en este texto, Pablo aplica ese pasaje a Cristo. ¿Y qué nos enseña eso? Bueno, nos enseña que Jesús, como el postrer Adán, como el segundo Adán, siendo el primer resucitado de la nueva creación, tiene y tendrá todas las cosas sujetas a él. Un día la muerte va a ser derrotada y ya no va a tener más presencia en la creación, porque el Cristo resucitado vencerá a la muerte y restablecerá todas las cosas para siempre. Qué hermoso es saber que la resurrección de Cristo no solamente nos da la esperanza de tener un cuerpo resucitado y glorificado, sino que nos da la esperanza de ver todas las cosas restauradas. ¿Cómo no creer en la resurrección ante esa promesa tan increíble? Cristo va a vencer la muerte y reinará plenamente. Y el dominio de Dios Padre, a quien Cristo se va a sujetar voluntariamente, será todo en todos. ¡Wow! ¡Qué verdad más impresionante! La muerte, que es una de las causas que más puede llegar a causarnos dolor, cuando por ejemplo perdemos a un ser querido, un día será derrotada por Cristo. Ahora, si todo esto que acabo de decir no es cierto, si no hay resurrección de los muertos, si Cristo no va a vencer la muerte algún día, entonces, ¿por qué sufrieron los apóstoles? Si no hay resurrección, ¿por qué Pablo puso su vida en riesgo por causa del ministerio? Observe los versículos 29 al 32. De no ser así, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si de ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué entonces se bautizan por ellos? Y también, ¿por qué estamos en peligro a toda hora? Les aseguro, hermanos, por la satisfacción que siento por ustedes en Cristo Jesús nuestro Señor, que cada día estoy en peligro de muerte. Si por motivos humanos luché contra fieras en Éfeso, ¿de qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. El sufrimiento de los apóstoles es también una prueba de la veracidad de la resurrección de Cristo y de la esperanza para nuestra resurrección. Lo que sostenía a Pablo en medio de la aflicción y del peligro en el ministerio era la realidad de la tumba vacía. Pablo no sufrió porque sí. Si la resurrección no es una realidad, lo más coherente sería vivir como necios. Si Cristo nunca va a derrotar la muerte y nunca va a tener todas las cosas bajo su dominio, ¿para qué ser creyentes? ¿Para qué sufrir por el ministerio? ¿Para qué sufrir por la fe? Deberíamos vivir como necios. Por eso Pablo dice, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos que mañana moriremos. Esa última frase es una cita del libro de Isaías, en donde el profeta habla de una ciudad en donde los habitantes son necios
porque los llaman al arrepentimiento, pero ellos viven como si no hubiese represalias. Bueno, si no hubiese resurrección, entonces lo coherente sería vivir como necios, como mundanos, en vez de estar sufriendo por el evangelio. Sin embargo, lo que sostenía a Pablo, como lo dije hace un momento, en medio de la dificultad, era la realidad de la resurrección. Y yo creo que eso nos enseña a nosotros algo muy importante. En los momentos de peligro, en los momentos de aflicción, en los momentos de dolor por causa de la fe, la verdad de la resurrección debería sostenernos. Saber que Cristo un día va a regresar y va a derrotar la muerte debería recordarnos que cada sufrimiento que nosotros padecemos por causa de Cristo vale la pena. Cree en la resurrección, porque un día Cristo va a vencer la muerte. Cree en la resurrección. Ahora bien, hay algo muy bonito en todo este argumento de Pablo. Los versículos 33 y 34 nos muestran el verdadero objetivo del apóstol para defender la doctrina de la resurrección. Dicen así: no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Sean sobrios como conviene y dejen de pecar, porque algunos no tienen conocimiento de Dios. Para vergüenza de ustedes lo digo. Pablo no estaba defendiendo la doctrina de la resurrección para salir victorioso de un debate doctrinal o para que la gente se admirara y dijera: uff, Pablo sabe muchísima teología. No, Pablo no estaba defendiendo la resurrección por eso. Lo que él quería era llamar al orden a la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto era una iglesia que se creía muy espiritual, pero como lo dice Pablo, no conocían a Dios y eso era un motivo de vergüenza. Esa iglesia tenía problemas de unidad, tenía problemas de inmoralidad sexual, tenía problemas con la cena del Señor porque la celebraban de forma indigna, tenían problemas en el culto de adoración, tenían mucho desorden dentro de la iglesia y además de eso tenían un error doctrinal chiquitico. Estaban negando la doctrina de la resurrección. Así que lo que Pablo está explicándoles aquí es la implicación práctica de esa doctrina de la resurrección, que es una doctrina real, que es un hecho real. Por eso es que él les dice: no se dejen engañar. No se dejen engañar, cuidado con las malas compañías. Sean sobrios como es prudente y dejen de pecar. Posiblemente estas personas estaban andando con malas compañías y esas compañías les estaban haciendo creer que la resurrección no era cierta. Y al creer eso, que la resurrección no era real, pues muy seguramente estaban viviendo de forma incorrecta. Y eso es lógico. La doctrina incorrecta suele llevarnos a una vida incorrecta. Pero si tenemos el verdadero evangelio que nos predica que Cristo resucitó, entonces debemos vivir de una manera en que nosotros glorifiquemos a Dios. Amigos de Iglesia Bíblica Casa del Evangelio, escuchen esto. La resurrección nos impulsa a vivir de manera santa. Todos los creyentes antes de conocer a Cristo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero al estar unidos a Cristo, al unirnos a Cristo, la Biblia nos dice que hemos resucitado juntamente con Cristo. Y no sé si ustedes recuerdan la serie que vimos de Colosenses, la predicación acerca de una vida resucitada, cuando Pablo dice, si han resucitado con Cristo, cuando habla de mortificar el pecado, haced morir el pecado, ¿no?
Cuando nosotros nos unimos a Cristo, hemos resucitado. Llevamos vidas resucitadas espiritualmente hablando. Un día vamos a tener una resurrección física, pero desde ahora estamos probando las mieles de esa resurrección, porque podríamos decirlo de alguna manera, Dios nos ha resucitado espiritualmente. Ya no vivimos nosotros, Cristo vive en nosotros. Así que una vida resucitada, una vida unida a Cristo, es una vida que procura la santidad, es una vida que procura la sobriedad. De hecho, hay un pasaje en Romanos, creo que es Romanos, capítulo 4, versículo 25, que dice que Cristo resucitó para nuestra justificación y para nuestra santificación. Él no se levantó de la tumba para que tú y yo sigamos viviendo en los mismos pecados de siempre. Él no resucitó para eso. De hecho, el pecado ya no nos domina. El pecado ya no es nuestro amo. ¿Por qué? Porque la tumba está vacía. Amigos, la realidad de la resurrección no solo afecta la forma en cómo pensamos el futuro, también afecta la forma en cómo vivimos el presente. Permítanme repetirles eso, la realidad de la resurrección no solo afecta la forma en cómo pensamos en el futuro, sino que también afecta la forma en cómo vivimos el presente, en cómo vivimos el ahora. La realidad de la resurrección nos capacita para llevar vidas en santidad, en integridad. Cristo resucitó para nuestra santificación. Nos da de su Espíritu para que vivamos en santidad. Así que si en verdad tú y yo creemos en la resurrección, si estamos seguros de que Cristo se levantó de entre los muertos y un día derrotará a la muerte, entonces debemos andar en novedad de vida, como lo dice Pedro en su primera carta, en vida nueva. Así que no pienses en la resurrección solamente como algo que tiene consecuencias futuras. La resurrección tiene todo que ver con tu presente, con tu aquí, con tu ahora, con tu santidad, con la forma en cómo vives, con la forma en cómo ves al mundo. Tú tienes que ver el mundo a través de los ojos, a través de los lentes del Evangelio, y el Evangelio nos habla de resurrección. Quisiera terminar este punto leyendo una frase que fue escrita por el pastor Paul David Tripp. Él dijo lo siguiente: la resurrección no es solo el milagro más importante que jamás haya existido. No es solo el evento más asombroso de la vida del Mesías. No es solo el punto esencial de tu cosmovisión teológica. No es solo la razón de la celebración más grande de la iglesia. No es solo tu esperanza para el futuro. La resurrección es esto y más. También tiene el propósito de ser la ventana que te permite ver toda la vida. No importa lo que pase hoy, contempla la vida a través de esa ventana. Amigos de Iglesia Bíblica Casa del Evangelio, vean toda su vida, presente y futura, por la ventana de la tumba vacía. Si sufren, vean la tumba vacía. Si se sienten culpables de pecado y sienten que no pueden ser perdonados, vean la tumba vacía. Si se enferman, vean la tumba vacía. Si sienten que hay algún pecado que los domina y que no pueden vencer, vean la tumba vacía. Si alguien muy querido fallece y parte con el Señor, vean la tumba vacía.
si están viviendo en pecado y viven como necios diciendo comamos y bebamos que mañana moriremos, vean la tumba vacía. Crean en la resurrección y vivan conforme a ella. Cristo resucitó de entre los muertos. Y cuando Él regrese, va a vencer a la muerte para siempre. No te dejes engañar, solamente cree, vive conforme a esta realidad. Mira tu vida a través de los ojos de la resurrección. Porque la tumba de los que contradicen la fe permanece con esos cuerpos, pero la tumba de Jesucristo ya se vacía. Cristo resucitó. Él es nuestra esperanza futura, nuestra esperanza presente y el motivo de gozo para seguir adelante, esperando lo mejor. Un día resucitaremos. Oremos. Señor, te damos las gracias por este día en donde universalmente muchas personas celebran tu resurrección. Eso es algo que nosotros hacemos todos los domingos, Señor. Todos los domingos nos reunimos porque creemos que tú estás vivo, que ascendiste a los cielos, que estás sentado a la diestra del Padre, gobernando, sometiendo a cada uno de tus enemigos a la diestra de tus pies. No obstante, muchas veces luchamos con la realidad de la resurrección. Muchas veces luchamos y incluso podemos llegar a profesar que la resurrección es real, pero nuestra vida de pecado niega eso por completo. Ayúdanos, Señor. Como lo dijo uno de los hombres al que le sanaste un hijo endemoniado, ayúdanos en nuestra incredulidad. Porque nuestro corazón a veces duda, porque nuestro corazón a veces es incrédulo. Pero hoy te pedimos que el Evangelio, la realidad de que tú resucitaste dentro de los muertos, ascendiste y un día regresarás para vencer la muerte, que esa esperanza nos ayude a permanecer firmes en el Evangelio, a permanecer firmes viendo la vida a través de la ventana de la tumba vacía. Dios, qué hermoso es saber que si partimos hoy estaremos contigo en el cielo, nuestra alma partirá a ti. Pero qué hermoso es saber que un día también nos levantarás de la tumba y nos darás cuerpos sin corrupción, cuerpos sin pecado, cuerpos sin enfermedades. Y estaremos junto contigo en nuestro cuerpo resucitado, con el Cristo resucitado, viendo cómo gobiernas, habiendo derrotado a todos los enemigos, incluso la muerte. Qué hermoso es saber que un día ya nadie más va a morir. Qué hermoso es saber que ya no habrá cementerios en el nuevo cielo y en la nueva tierra porque el Mesías habrá vencido. Qué bueno es saber que un día veremos nuevamente a aquellos seres queridos que hemos perdido por causa del COVID o aquellos seres queridos que hemos perdido por otras circunstancias. Si ellos confiaron en ti, un día se levantarán de la tumba en un nuevo cuerpo para la gloria de Dios, para que tú seas todo en todos. Gloriosa verdad de la resurrección. ¿Qué sería de nosotros si no te hubieses levantado de la tumba? Gracias por tu hermoso evangelio. Gracias por la resurrección de Cristo. Gracias por la fe. Gracias por la predicación de los apóstoles. Gracias porque aquellos que han muerto confiando en ti están contigo ahora en espíritu, en alma, contigo allí en el cielo y un día tendrán un cuerpo glorificado. Gracias porque tenemos esa misma esperanza. Ayúdanos a vivir conforme a la realidad de la resurrección. Ayúdanos a andar en integridad.
Cuídanos de ser engañados, cuídanos de aquellos falsos maestros que dicen predicar a Cristo pero que niegan la resurrección. Ayúdanos a ser sobrios y prudentes y sobre todo, ayúdanos a no pecar. Porque así como tú moriste para Dios y resucitaste para Dios, que nuestra vida nueva también podamos vivir para ti. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia Bíblica, nada me hace más feliz que predicar la palabra de Dios y nada me hace más feliz que volver a decirles una vez más que el Señor ha resucitado. Dios les bendiga, les amamos infinitamente. Sigan orando por nosotros, porque nosotros oramos por ustedes. Bendiciones. Damos gracias al Señor por este tiempo de ministración a través de la adoración y la predicación de su palabra. Oramos para que haya sido edificación para tu vida y la de toda tu familia. Te invitamos a compartir los links de estas enseñanzas a otros para que también puedan ser edificados. Aunque no nos estamos reuniendo físicamente, puedes seguir ofrendando para el sostenimiento de esta obra a través de los medios ya indicados. Estamos confiados de que el Señor gobierna desde el cielo y está en control de este tiempo. Él es nuestro proveedor y nos seguirá sosteniendo como lo ha hecho hasta ahora. Que Dios les continúe bendiciendo. Bueno, iglesia, llegamos al final de nuestra reunión. Y como siempre, antes de terminar, vamos a recordar los cumpleaños de esta semana. Esta semana estuvo cumpliendo años Clara Barajas y Edgar Caro. Y voy a invitarlos a que me acompañen para que juntos podamos orar por ellos. Padre, te damos gracias por la vida de Clara Barajas, por la vida de Edgar Caro. Hoy oramos, Señor, pidiéndote ayúdalos a crecer en el conocimiento tuyo. Permítele, Señor, conocer cada día más de ti. Revélate a sus vidas, Señor. Hoy oramos, Señor, para que tú les bendigas, para que tú les guardes, para que conforme a tu voluntad les des larga vida, Señor, y que aquellos planes, aquellos sueños, aquellos proyectos que van conforme a tu voluntad, tú les ayudes, Señor, a que se hagan una realidad. Hoy pedimos bendícelos y te damos gracias por sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, no es más por hoy. Un abrazo, Dios los bendiga y nos vemos el martes en la reunión Oremos Juntos y los días siguientes en nuestro curso de una vida centrada en el Evangelio. Un abrazo y hasta pronto.